les da la más cordial bienvenida a esta sesión académica de ingreso y fundacional de la correspondiente del Estado de Nuevo León, con sede en la ciudad de Monterrey. Por tratarse de una ceremonia solemne, les ruego a la distinguida concurrencia que nos honren con el favor de apagar sus teléfonos celulares. Por esta atención, muchas gracias. Nos congratulamos de la presencia vía Zoom de los académicos e invitados especiales. Presencialmente nos acompañan en el Presidium los académicos Stephen Murray, secretario provisional de Actas y Acuerdos, José Antonio Armendáriz, y al frente de esta ceremonia nuestra presidenta, Eleonora Elizabeth Rembis Rubio. Nos acompañan los ingresantes, Marcelino Muñoz Sánchez, Olga María Zapata García, Jaime García Gutiérrez, José Antonio González Treviño, Roel Guajardo Cantú, Homero Rico Garza, para quienes pido un fuerte aplauso. Les saluda su amiga Elizabeth Tabita Michelle Soria Rembis, comisionada del sector juvenil. Cedo el uso de la palabra a la presidenta para que realice la declaración de sede circunstancial y apertura de los trabajos correspondientes. Septiembre de 2020, declaro el Salón Venecia del Hotel Safi de la ciudad de Monterrey, Estado de Nuevo León, sede circunstancial de la Academia Nacional de Historia y Geografía, y la apertura de esta solemne sesión académica, agradeciendo a los ingresantes por la organización de este evento. Nuestra institución nació a finales de 1919, en el marco de la pluralidad política, el rechazo a la discordia y el respeto a las creencias. Fue creada por un visionario grupo de preparatorianos de aquel entonces todavía solo Universidad Nacional, quienes fundaron la Unión Juventud de Hispanoamérica. Para 1921 se coligaron con algunos mentores y miembros de antiguas instituciones y sociedades científicas para constituirla ya como Academia de Estudios Geográficos e Históricos, enfocada en el pasado, presente y futuro de los países iberoamericanos surgidos del mestizaje poblacional, en base a una misma comunión lingüística y sin semejanza de ideales. Las sesiones preparatorias para formular el estatuto se realizaron en el Colegio Inglés de Popotla, dirigido por Teodoro Santa Cruz, en el despacho de Ernesto Urtuástegui y en las sociedades científicas Antonio Alzate y Benemérita Mexicana de Geografía y Estadística. Finalmente, es el 8 de mayo de 1925 que se redacta el primer estatuto bajo el lema "Por la raza en servicio de la humanidad", que se trocaría en "Por la ciencia en servicio de la humanidad". El patronato de la Universidad Nacional y dentro de nuestro estatuto brindó la ocasión de elaborar en su seno moral, amparados por su prestigio moral, deferencia que continúa vigente y reiterada tácitamente por los sucesivos rectores de nuestra hoy autónoma alma mater. El 19 de mayo de 1925, el Paraninfo Universitario sirvió como sede para que el rector Alfonso Pruneda, presidente honorario de esta institución, apadrinara a los 32 miembros iniciales. El ingeniero Enrique Schulz es nombrado presidente y Luis Rubio Siliceo es reconocido como el espíritu impulsor de esta institución. Encontramos nombres como Agustín Gómez Farías, Valentín Gama, José Osorio, Gabriela Guillón, Bernabé Elías, Luis Chico, Francisco García, Mario Sousa, Carlos Gaitán, Pedro Argüelles e Ignacio Medina, por solo mencionar algunos de estos 33 académicos constituyentes. Más tarde vendrían el expresidente de la República, Pascual Ortiz Rubio, el general Juan Manuel Torrea, don Antonio Fernández del Castillo, Jesús Ferrer Gamboa, José Octavio Ferrer Burgos, Luis Maldonado Venegas, el doctor Ulises Casabrueda y hoy su servidora. Nuestros socios
Han dado pruebas de amor a la patria en el ámbito de sus competencias y acorde con sus propósitos iniciales, nuestra institución tiene la noble tarea de fomentar, publicar y difundir los estudios e investigaciones de nuestros integrantes y mentores. Solicito al académico José Antonio Armendáriz Munguía de lectura del acta motivo de la presente ceremonia. Muy buenas noches a todos. Hoy es un día de gozo para la academia y tenemos un poco de delay por el Zoom. Tenemos ya 46 académicos presentes. Muchas gracias por el uso de la palabra. Voy a dar lectura al acta fundacional. Honorables miembros de la Junta Directiva Nacional Provisional de la Academia Nacional de Historia y Geografía, compañeros académicos, distinguidas damas y caballeros que nos acompañan. Por instrucciones de la honorable presidenta de la Academia Nacional de Historia y Geografía, daré lectura al acta y acuerdo de la Junta Directiva ANH-CDN 09-2020, dando el 1 de septiembre del presente año, que a la letra dice: la presidenta de la Academia, maestra en Derecho Eleonora Elizabeth Revis Rubio, somete a consideración de los miembros de la Comisión de Admisión de Socios las solicitudes de ingresos de don Marcelino Muñoz Sánchez, de doña Olga María Zapata García, de don José Antonio González Treviño, de don Jaime García Gutiérrez y don Homero Rico Garza. Aquí viene la pausa dramática, mismas que han sido, otra pausa dramática, aprobadas por la Comisión de Admisión. Por lo tanto, una vez presentados y comentados los expedientes respectivos, y toda vez que las cualidades profesionales y humanas de los candidatos son dignas de elogio y afines a los principios de nuestra institución, se declara: son de aprobarse y se aprueban las candidaturas de ingreso de don Marcelino Muñoz Sánchez, de doña Olga María Zapata García, de don Jaime García Gutiérrez y don Homero Rico Garza, como miembros de la Academia Nacional de Historia y Geografía en los términos de nuestro estatuto. La Junta Directiva Nacional Provisional convoca a los académicos a la ceremonia solemne de ingreso que se celebrará a las 19 horas del día 24 de septiembre del presente año en la ciudad de Monterrey, Estado de Nuevo León, y que será transmitida vía Zoom. En el acto convocado deberán los recipiendarios hacer uso de la palabra y, una vez hechos los comentarios a sus intervenciones, se procederá a la imposición de insignias, musetas y toma de protestas respectivas. Informó la ciudadana presidenta que están reunidos los requerimientos estatutarios, por lo que ruego dar su conformidad para el cumplimiento del acuerdo de ingreso. Complace. Es tanto. Muchas gracias, José Antonio Armendáriz. Le pido a la presidenta nacional tenga a bien hacer una breve reseña del currículum vitae de don Marcelino Muñoz Sánchez. Con muchísimo gusto tengo el honor de dar una breve reseña del currículum vitae de don Marcelino Muñoz Sánchez. Muchísimas gracias por todas sus atenciones, don Marcelino. Originario de Río Bravo, Tamaulipas, visionario y emprendedor por naturaleza, crea su primer negocio a los 18 años de edad. Fundador y presidente del Grupo Jomar, cadena de refaccionarias automotrices en el noreste de México, con distribución en 12 estados de la República Mexicana. Fundador y presidente de la Fundación Jomar, ahora Fundación Marcelino Muñoz. En el mes de julio de 2019, participa como miembro del Consejo de Vinculación del Sistema Educativo CONALEP del Estado de Nuevo León
y en ese mismo mes es nombrado miembro del Consejo Municipal de Prevención Social en la ciudad de Apodaca, Nuevo León. En enero de 2020 es nombrado miembro del Comité de Educación del órgano de seguimiento de la Agenda 2030 de la ONU en Escobedo, Nuevo León, y en febrero de 2020 es integrante del organismo Unidos por la Paz en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. En febrero de 2020 es integrante del organismo Unidos por la Paz en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Municipios y Estado desarrollan políticas públicas en cultura de la paz, así como en el sistema estatal de educación. Reconocido como ciudadano ejemplar en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, por la Fundación La Paz Es. En el año de 2018, con el objetivo de generar, promover, apoyar y participar en acciones positivas a favor de la paz a través de la participación ciudadana. A partir de octubre de 2019, forma parte como miembro adherente y honorario en la Coordinadora Nacional para la Transformación de la Educación, CONALEP. Crea una alianza entre México y Perú, desarrollando la calidad educativa, la ciencia y la cultura en beneficio de todos los estudiantes y docentes de ese país sudamericano, haciendo alianza para trabajar en conjunto con distintas primarias, secundarias y la Universidad Privada Telesub. En noviembre de 2019 es condecorado con el galardón Cóndor Dorado peruano, premio entregado por la Asociación Nacional de Escritores y Artistas, a la cual pertenece el escritor y premio Nobel Mario Vargas Llosa. Reconocimiento otorgado por sus 3 libros escritos, que son 10 propósitos para lograr la retención escolar, 10 propósitos del docente, tutor como guía, consejero y asesor de los estudiantes y propósitos de vida. Este último, escrito en México y editado en Filipinas por Editorial Palibrio, y en su 11ª edición, editado por impreso en la Ciudad de México por Editorial Porrúa, teniendo presentaciones en 3 ciudades importantes: en la Feria Internacional del Libro de Los Ángeles, California, en 2016, en París, Francia, en 2018, en el Festival de México, y en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en la Feria Internacional del Libro desde 2016. Por su gran compromiso de hacer de la literatura una fuente de sabiduría para todo ser humano, es galardonado en la Ciudad de México con el Premio Nacional de Literatura en ese mismo mes. Como ser humano integral, también es un atleta destacado, siendo distinguido como campeón nacional e internacional y medallista panamericano en karate entre los años 1981 y 1986. Corredor maratonista de 5, 10, 20 y 42 kilómetros. Compositor de más de 20 canciones relacionadas a la motivación del ser humano. En su afán de autoconocimiento, ha logrado estudios en 2 de los más prestigiosos institutos de estudios superiores de alta dirección de empresas en el mundo: el IPADE, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, y en IESE, Universidad de Navarra, en Madrid, España, ambas filiales de la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Cursó numerosos seminarios, conferencias, ha tenido diferentes distinciones. La más importante de ellas es que tiene 5 doctorados honoris causa. Esto es bellísimo. Reconocido como uno de los mejores expositores por la Cámara Internacional de Conferencistas, ha recibido también premios, ha tenido participación a nivel internacional, ha estado con una asistencia de más de 12,000 personas en la Arena Monterrey, y actualmente es presidente de la Fundación Marcelino Muñoz y Grupo Omar. Muchísimas gracias, y le voy a ceder el uso de la palabra a don Marcelino Muñoz para que tenga a bien hacer una breve exposición sucinta de su trabajo de ingreso. Por favor. Muchas gracias, Eli, por darme esta oportunidad de estar hoy aquí con este grupo de distinguidas personalidades y con esta responsabilidad de esta academia aquí en Nuevo León. Gracias, Stephen. Mencionaron por ahí algunos doctorados. Quiero decirles que la forma como nos conectamos con estas personas
fue que uno de los doctorados que recibí en Chihuahua hace como 4 años, 5 años, y que nos reuníamos por ahí en algunas ocasiones con otros integrantes, por el COVID no hubo reuniones, y entonces dijo la persona que dirige esa asociación: vamos a poner un grupo aquí por el COVID, y pues comenzaron a poner mensajes ahí en el grupo, y yo les pongo: quien esté en la educación, pues ahí les encargo, ¿no? Que alguien que le interese la educación. Y hubo como 5 que se interesaron, y solamente Stephen y yo seguimos, y pues yo insistiendo en propósito de vida, finalmente llegamos a conocer un poquito todo lo que él hacía, a esta academia, y hasta hoy. Pero bueno, este es un preámbulo para entrar a lo que me invitó Eli, que es hablar un poquito, porque esta academia es de historia y geografía, y yo quiero hablar un poco de la historia acerca de la pobreza, el origen acerca de la pobreza, las causas acerca de la pobreza. Y cuando yo inicio algunas de mis presentaciones, yo les digo que yo no sabía que era una pasta dental, yo no sabía que era un cepillo dental, y que no iba a la escuela. Y cuando digo del origen, la causa y la historia de la pobreza, pues es que si nos vamos al principio de la humanidad, pues nadie sabía que era un cepillo dental, nadie sabía que era una pasta dental, y nadie iba a la escuela. Por lo tanto, mi conclusión dice que las causas de la pobreza, o el origen de la pobreza, pues es el origen de la humanidad, y que no tiene una causa en sí. Lo que sí tiene una causa es la riqueza. Esa riqueza sí tiene una causa, pero la pobreza, pues ese es nuestro origen, como que esa es nuestra descendencia. Y hoy todavía, después de tantos años, yo creo que el 70-80% todavía estamos dentro de esa pobreza, pues casi sigue siendo el origen. Pero entonces, ¿cuál es la causa de la riqueza? Y en eso nos debemos de centrar. ¿Cuál es esa causa? ¿Qué hacen esas personas que pueden acumular esa riqueza? Y mi conclusión es que tienen una forma de pensar diferente. Piensan diferente. En las empresas eso se llama visión. En mi proyecto yo lo llamo tienen un propósito. Y yo creo que de 100 alumnos que entran a la escuela, algún 5%, algún 10% tienen muy claro su propósito. Voy a terminar una carrera profesional y mi carrera es ser doctor. Muy poquitos tienen esa claridad de objetivos. Muy poquitos tienen esa claridad de propósitos. Y en mi caso, pues eso es algo de lo que yo tuve un poco de claridad. Y yo recuerdo que dentro de mi pobreza, ver a los que tenían un carro, una televisión que yo no tenía, una casa, una cámara de fotografía, yo decía, es que estos tienen dinero. Y entonces acuñé una frase de decir, el que tiene dinero tiene todo. Y esa era una visión, ese era un propósito. Si yo hablara en la educación, hay que tener un propósito. Y ese propósito es terminar una carrera profesional desde primaria, desde secundaria. ¿Y por qué no lo tenemos? Porque la gran mayoría no lo tiene. Los papás de los alumnos no lo tienen, alguna mayoría de los maestros no lo tienen, y entonces no podemos influir positivamente en que esos alumnos tengan un propósito, tengan una claridad de lo que quieren, y además la seguridad y la confianza de que eso se puede hacer realidad. Hay algunas personas que dicen, oye, pero es que los ricos son personas malas. Esas son creencias que obstaculizan llegar a ese camino. Voy a decir como un chiste, dice una persona, yo antes odiaba a los ricos, dice, hasta que un día Dios me castigó y me hizo rico a mí también.
¿Por qué tenemos esos pensamientos? Para alejarnos de esa riqueza, para alejarnos de ese bienestar. Es más fácil que pase un camello al cielo que un rico. Pensamientos que obstaculizan esa riqueza. El dinero no se da en macetas, formas de pensar que no nos dejan llegar a esa riqueza. Entonces, concluyendo, la pobreza no tiene una causa. La pobreza sí tiene un origen, pero ese origen es el origen de la humanidad. La historia va contemplando y escribiendo esos escenarios, pero esa historia se escribe dependiendo del que la escribe. Y yo, pues se me ocurrió investigar acerca de eso y puedo compartirles esto. Entonces, para el sistema educativo, desde mi punto de vista, ¿en dónde estamos parados dentro de esa pobreza? Y aquí pudiéramos decir como una causa, poca educación y mala educación. Y es triste que yo lo diga, pero hay instituciones internacionales que avalan lo que estoy diciendo. ¿Y qué tenemos que hacer? Llevar a más años de estudio. Hoy en promedio tenemos 9 años de estudio en México. Y ese promedio nos lleva a 9 años. 9 años es secundaria. Con secundaria no podemos competir. Me llama la atención que un 7 o un 8% aún hoy en México no va a la escuela. Y un Nuevo León que somos potencias, estamos entre un 2 y un 3% que aún no van a la escuela. Y esa sí es una causa, pero es una causa actual, no del origen. Entonces, hoy la pobreza sí tiene una causa. Yo digo poca educación y mala educación. Y entonces no ganamos nada con criticar, hay que proponer. Y nuestra propuesta es apoyar a la educación, que todos los alumnos que entren tengan una claridad de lo que quieren. Voy a terminar una carrera profesional, yo voy a terminar una carrera profesional, yo voy a ser doctor, yo voy a ser ingeniero. Y yo creo que cuando todos tengamos esa claridad y podamos apoyar e inspirar a los muchachos en ese proyecto, esa es una forma de poder abatir esta pobreza. Hoy la pobreza sí tiene una solución, pero esa pobreza es visión, es forma de pensar diferente. Todos somos iguales y cuando hablamos de igualdad hay que entender qué es igualdad. Algunos dicen igualdad porque todos tenemos un cuerpo. Sí, todos tenemos un cuerpo, somos iguales. Igualdad porque somos iguales ante Dios. Igualdad porque las leyes son iguales para todos. O igualdad como Cuba o como dicen de nuestro país. Pero somos diferentes en la forma como pensamos. Esa forma de pensar se llama visión. Esa forma de pensar se llama propósito. Esa claridad de propósito y la seguridad de que lo podemos hacer realidad. Si todos tuviéramos esa claridad en nuestra vida de lo que queremos y la seguridad de que lo podemos lograr, yo les digo, imaginen el mundo que crearíamos. Pero ¿por qué no lograrlo? ¿Por qué no tenemos esa confianza y por qué no tenemos esa seguridad? Yo los invito a que luchemos por abatir esta pobreza, porque la mayoría somos académicos y creo que este es el punto de apoyo para trabajar en eso. Muchas gracias. Solicito al académico Stephen Murray tenga a bien realizar el resumen curricular de doña Olga María Zapata García. Olga María Zapata. Química farmacéutica bióloga de la Universidad Autónoma de Nuevo León,
maestría en enseñanza superior de la misma universidad, doctorado en educación por la Pacific Western University en Los Ángeles en mayo de hace 16 años, 2004, doctorado en medicina naturopata, Trinity School of Natural Health, creo que Indiana, ¿no? Sí, en septiembre de 2012. Diplomado en bioética, predoctorado en 2014. Muchos diplomados, voy a hacer algunos ejemplos. Diplomado en capacitación y formación de recursos humanos. Diplomado en asesorías de calidad de la norma 9001-2000, perdón, 9001-2000, 9001-2008. Diplomado en docencia universitaria. Diplomado en auditor ISO 9001-2008. Se ha desempeñado como docente en los niveles medio, superior y posgrado. Ha realizado proyectos de investigación en algunas áreas de la educación, yo creo en muchas áreas de la educación. También ha publicado trabajos referentes a la formación de docentes universitarios. Ha escrito libros de texto y manuales para el nivel medio superior. Es autora del libro La Escuela y Preparatoria Técnica Médica, Origen y Desarrollo, agosto 2009. Evaluadora del Premio Nuevo León a la Competitividad 2012 a la fecha. En julio de 2011 en Nueva York, certificación como profesional de la salud natural. Julio 2012, diplomado del Instituto Alcacer de Medicina Tradicional China y Acupuntura. Catedrática y titulada en materia de diseño de investigación del programa doctoral de la Escuela de Ciencias de la Educación del Gobierno del Estado de Nuevo León 2010 a 2016. Colabora en el diplomado para padres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, impartiendo el taller Valores en la Familia. Subdirectora académica en la Escuela Preparatoria Técnica Médica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, del año 2000 a 2019. Apenas saliste, ¿no? Se ha desempeñado como catedrática a nivel de doctorado y maestría. Actualmente es titular de la materia Práctica Profesional 1 en la maestría en educación. También imparte la materia Construcción de Proyectos en el doctorado en educación de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Miembro de número de la Academia Mexicana de Educación en septiembre de 2018. Y sobre todo, actualmente es directora de Fundación Marcelino Muñoz. Gracias, Stephen Murray. Tengo la distinción de ceder el uso de la palabra a la ingresante, doña Olga María Zapata García, quien sustentará su tesis de ingreso. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches. Saludo al honorable presidium que hoy nos acompaña. Gracias por venir de Ciudad de México a estar con nosotros en este evento tan importante. Saludo a mis compañeros que también van a ingresar. Saludo a todos, gracias por estar hoy aquí. El trabajo que voy a compartirles es un poco extenso, entonces vamos a ir viendo las ideas más importantes y Eli, Marcelino, cuando tengamos ya nuestra conferencia semanal, ahí creo que tendré más oportunidad de platicar de esto. Bien, pues el tema es breve historia de la educación técnica, la importante educación técnica. Es conveniente, antes de entrar a este tema, señalar que los saberes prácticos empiezan a desarrollarse a partir de la revolución industrial, cuando la producción de bienes materiales empieza a ser la premisa de la civilización humana. A partir del siglo XVI, en algunos países se sintió la necesidad de contar con personas especializadas en el ámbito técnico.
Pero con el acceso de nuevos sistemas de producción y consumo, fue necesario implantar nuevos centros educativos que capacitaran a este personal dispuesto a la producción de estos bienes materiales, entrando poco a poco dentro de los sistemas educativos oficiales. En México, hasta antes de la independencia, este tipo de enseñanza estaba en el área de educación informal, es decir, en los gremios de los artesanos. Es conveniente señalar que antes de la aparición de ese fenómeno que llamamos ahora, o que se llamó en ese tiempo fábrica, este personal se capacitaba directamente en los talleres, es decir, no había una escuela que los capacitara o que los formara. En el mismo taller o generación tras generación era como esto se daba a conocer. Antes de pasar al México independiente, habrá que señalar que durante el periodo de desarrollo mesoamericano se mencionaron la existencia de escuelas donde se enseñaban oficios. Aunque a la fecha los trabajos son muy generales, no se especifica qué materias se impartían o qué plan de estudios tenían. Lógico es plantear la existencia de clases especializadas en la construcción, en el tallado de piedras, el trabajo, etc. Además de las enseñanzas impartidas por los artesanos en las escuelas o Calpulli, por ejemplo. En cambio, durante la colonia se conservan registros más precisos sobre los esfuerzos en pro de la creación de estos centros de estudios. Son famosos los organizados por Fray Pedro de Gante, la Escuela de Artes y Oficios de San José de los Naturales, donde se enseñaba, y fue de las primeras escuelas, donde se enseñaba escritura, el tratamiento del latón, artes y oficios, como por ejemplo pintura, escultura, artesanías, el arte de bordar y talleres donde trabajaban carpinteros, herreros, albañilería, sastres y zapateros. Don Vasco de Quiroga, en 1531, propuso el Consejo de Indias, un plan de organización social para los indígenas, con el fin de establecer unos 200 hospitales pueblos. ¿Por qué le decían así? O sea, eran congregaciones de indígenas fundadas en la práctica del cristianismo, el trabajo colectivo y la vida comunal, y cuyo funcionamiento comprendía la instrucción de la niñez, la protección de huérfanos y el hospedaje, pero ahí mismo, en esos hospitales pueblo, a las personas que estaban ahí también les enseñaban a hacer artesanías, a tener talleres como de sastres, de herreros, ese tipo de formación. Al final del siglo XVIII se empezaron a crear otras instituciones educativas más formales. Por ejemplo, el Real Seminario de Minería, que merece, por su diferente orientación, se le haya denominado la primera casa de ciencias en México. Fue creado en 1783, cuando se expidieron las reales ordenanzas para la dirección y régimen y gobierno del importante cuerpo de minería en Nueva España y de su Real Tribunal General. En esos años se crea otra importante academia, la Real Academia de los Nobles Artes de San Carlos, fundada en 1781 e inaugurada el 4 de noviembre de 1785, donde además de enseñarse el arte arquitectónico, se incluye también la ingeniería y las obras públicas del Jardín Botánico. Resulta interesante que el iniciador de la independencia, don Miguel Hidalgo y Costilla, fuera uno de los primeros en estimular la educación técnica dentro de sus curatos, con la formación de escuelas de arte y oficio. En 1803 logró establecer una escuela-taller en el pueblo de Dolores, Hidalgo. Desafortunadamente, la lucha que se inició en 1810 interrumpió toda esta obra. Existen otros registros de extranjeros que implantan escuelas con nuevas características, muchos de ellos de origen francés, brillantes pedagogos
como lo expresa Sergio Sánchez, quien dice que se dedicó a formar escuelas de artes y oficios. Existe un proyecto de educación también en 1823, en sus artículos 137 y 157, ordena la creación de establecimientos de instrucción. A finales del siglo, en 1892, se incorpora la Escuela Práctica de Maquinistas, situación que empieza a enfocar a la escuela hacia un nivel superior de enseñanza. En 1838 se funda el Colegio Militar, establecimiento importante para la historia de la enseñanza de la ingeniería en el país, pues en él se forman los primeros ingenieros en mecánica bélica, hidráulica y construcción, situación que los llevaría a ser meritorios de muchas de las primeras escuelas de ingeniería, como el propio Politécnico. Entre las escuelas fundadas durante el Porfiriato se encuentra la Escuela Nacional de Artes para Mujeres, fundada en 1871 e inaugurada en noviembre de ese mismo año. Con este plantel se abre una enorme posibilidad de superación para la mujer. Para 1900 funcionaban escuelas técnicas en las siguientes ciudades: Pachuca, Aguascalientes, Campeche, Toluca, en Saltillo, Morelia y San Luis Potosí. También durante este periodo se crearon escuelas de artes y oficios en instituciones de beneficencia pública o social, como casas de niños expósitos o bien cárceles. Uno de estos casos es la Escuela de Artes y Oficios de Puebla, dependiente de la beneficencia pública del Estado. Me voy brincando, ya vamos acá con Justo Sierra. Justo Sierra, un visionario de las posibilidades de la educación técnica, encomienda al ingeniero Félix Pallavicini, egresado del prestigiado Conservatorio de Artes y Oficios del país. Él visita el extranjero para ver los modelos en Francia, los modelos educativos, por ejemplo. Con esta dependencia se inicia de manera formal en nuestro país un proceso que tomará casi más de 20 años para estructurar todo un sistema de educación tecnológica que engloba los denominados aspectos industrial y comercial. La creación de la Dirección General de Educación Técnica, que funcionó desde 1915 al 28 de febrero de 1917. La transformación de Escuela de Arte y Oficios de Ingenieros Mecánicos y Electricistas. En 1921 se transforma la Escuela de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, o sea, se le quita lo de práctica, y en 1932 se denomina ESIME, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. ¿Dónde están los de mecánica? Ahí está. Esto es bien importante y ya voy cerrando. La oficialización de la enseñanza técnica, con la llegada de José Vasconcelos, se crea en 1921 esta Secretaría de Educación Pública, todos los esfuerzos para fructificar la educación técnica. La Escuela Politécnica en 1931 es fundada, creación del Sistema Politécnico Nacional, y bueno, de esta forma la historia de la educación técnica se acerca a uno de sus momentos claves, que es la creación del Politécnico Nacional en 1936. Y ya voy a cerrar con esto: creación del Sistema Nacional de Educación Tecnológica. En la década de 1970 se estructura el Sistema Nacional de Educación Tecnológica, que está formada por educación tecnológica agropecuaria, educación tecnológica industrial, educación tecnológica avanzada también,
Ciencias del Mar, también, ¿sí es cierto? ¿Sí? Y luego la Dirección de Centros de Formación para el Trabajo. ¿Dónde está, ingeniero Jesús? ¿Dónde está? Aquí viene los CECATIS. Sí, los CECATIS. La Dirección de Centros de Formación para el Trabajo se coordina con 198 planteles denominados CECATIS, Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial. Muy bien, otro dato importante es la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, que forma recursos de los niveles de mandos medios. Aquí es donde entra CETIS, CEBETIS, viene el número de planteles de estos centros de enseñanza técnica industrial. Y termino con esto que es no podía faltar cerrar con mi alma mater, la Universidad Autónoma de Nuevo León, que nos menciona aquí, entre otras cosas, porque es muy extenso esto. Las raíces de la Universidad Autónoma de Nuevo León se remontan a las aulas del Real y Tridentino Colegio Seminario de Monterrey en el siglo XVIII y a los centros de altos estudios del siglo XIX, como la Escuela de Medicina, fundada por el ilustre doctor José Eleuterio González, la Escuela de Jurisprudencia y el Colegio Civil. Pues bien, muchísimas gracias. Esto da para más, para mucho, la investigación igual, y bueno, muchas gracias. Tengo el agrado de realizar la presentación curricular del ingresante José Antonio González Treviño. El ingeniero José Antonio González Treviño es ingeniero mecánico administrador y maestro en ciencias de la administración, con especialidad en producción y calidad, grados obtenidos en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Inició su trayectoria profesional desempeñándose primero como docente y más tarde en importantes cargos directivos, como director de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, secretario académico y secretario general de la Universidad Autónoma de Nuevo León, hasta alcanzar la más alta responsabilidad en su alma mater, al ser designado como rector en el año 2003. Durante su gestión al frente de la máxima casa de estudios de Nuevo León, se distinguió por conducir a la institución con un rumbo claro y decidido, gracias a su fuerte liderazgo y a un proyecto de desarrollo institucional bien articulado que permitió a la universidad alcanzar logros importantes en todos los aspectos del quehacer universitario. Ocupó el cargo de secretario de Educación del Estado de Nuevo León. En esta responsabilidad se distinguió por dar una mayor articulación a los diferentes niveles y modalidades educativos, logrando elevar la calidad de todo el sistema educativo. Posteriormente, fue nombrado secretario de Desarrollo Económico del Estado de Nuevo León. Ha participado, entre otros cargos, como vicepresidente del Consejo Directivo del Consorcio para la Colaboración de la Educación Superior en Norteamérica en México, representante del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines, ante la ANUIES, presidente del Consejo Nacional del Deporte y de la Educación, vicepresidente de la Organización Deportiva Universitaria Panamericana, presidente del Consejo Regional Noreste de la ANUIES. Actualmente es miembro honorario de la Fundación Universidad Autónoma de Nuevo León. Como testimonio de su trayectoria en el ámbito de la educación, ha recibido diversos reconocimientos, tanto regionales, nacionales e internacionales. Con mucha satisfacción, cedo el uso de la palabra al ingresante, don José Antonio González Treviño, quien sustentará su tesis de ingreso. Muy buenas noches, tengan todos ustedes un afectuoso saludo de mi parte a todos los asistentes y a los que nos están viendo a través de la tecnología. También un abrazo, un saludo y muy contentos de que estén
siguiendo esta ceremonia tan importante de la Academia Nacional de Historia y Geografía. Quiero agradecer al Consejo Directivo, a su presidenta, la maestra Eleonora Elizabeth Rambis Rubio, que es la presidenta de la Academia Nacional de Historia y Geografía, que encabeza el Consejo Directivo. Muy agradecido, muy honrado de que a mis compañeros y a un servidor nos hayan aprobado nuestra solicitud para ingresar a esta importante Academia Nacional. De igual forma, me siento muy orgulloso de ser parte de este grupo que hoy va a tomar protesta como integrantes de la Academia Nacional de Historia y Geografía. Y el tema de lo que hemos estado viviendo después del inicio de esta pandemia, el 11 de marzo de este año, que lo promulgó la Organización Mundial de la Salud, yo creo que en el sistema educativo ha trastocado todos los niveles de educación a nivel mundial, particularmente en nuestro país. El sistema educativo, la educación básica, la educación media superior y superior, pues ha tenido complicaciones para atender con calidad y dar los servicios educativos. Pero gracias al compromiso, a la entrega de todos los maestros de los diferentes niveles de educación, es como hemos podido resolver y atender esta emergencia que se nos presentó repentinamente. Es por esto que voy a centrarme únicamente, porque es muy amplio todo lo del sistema educativo, en lo relacionado con la educación superior, porque también en estos últimos años se ha estado discutiendo una nueva ley de educación superior, de una nueva ley de investigación e innovación tecnológica, y es por esto que es importante conocer los retos que va a tener la educación superior, inmediatos y futuros, donde hay muchos aprendizajes en estos últimos meses que debemos de considerar para garantizar los servicios educativos en este nivel de educación. En las circunstancias actuales, voy a ponerme mis lentes, es importante que reflexionemos con profundidad y dimensionemos en su justo nivel el serio desafío que viven las instituciones de educación superior de todo el mundo a causa de la pandemia global de coronavirus declarada por la Organización Mundial de la Salud el pasado 11 de marzo de este año 2020. Estamos, como lo han señalado numerosos especialistas, científicos sociales, filósofos y educadores, ante una de las situaciones más críticas que ha vivido la humanidad a lo largo de su historia. Podemos decir, en términos generales, que la educación superior mexicana, como la de América Latina y del resto del mundo, vivió durante las últimas décadas del siglo XX dos momentos de transición crítica: el de la cobertura y el de la calidad. Primeramente la cobertura, solucionarla generando los espacios educativos, la infraestructura para atender la alta demanda de jóvenes en edad de educación superior y garantizar esta educación con la calidad necesaria sin importar los estratos sociales. Es por esto que el reto de la calidad, que significó no solo garantizar el servicio a un número creciente de jóvenes en edad de cursar la educación superior, sino también garantizar que ésta fuera de calidad, similar a los diferentes grupos sociales y las diferentes regiones y estados
en una situación muy diferenciada y demandada debido a múltiples factores históricos, económicos y culturales, y a la naturaleza accidentada y desafiante del extenso territorio nacional. En este contexto, la educación superior está viviendo una situación de emergencia derivada de las políticas públicas de salud y educación emprendidas por el Estado mexicano, tanto a nivel federal, estatal y municipal, basada en el confinamiento forzoso, el distanciamiento social y la casi paralización de las actividades en el caso de las universidades de las tres funciones sustantivas: la docencia, la investigación y la extensión de la cultura y los servicios. Todas las instituciones de educación superior del país y del resto del mundo han debido transitar lo más rápido posible hacia la sustitución de las actividades presenciales universitarias por actividades realizadas a distancia vía las tecnologías de comunicación e información y las nuevas plataformas para la educación desarrolladas por las empresas globales de tecnología digital y la capacitación de los docentes y los estudiantes y el desarrollo de una serie de medidas propias de cada institución de acuerdo con su desarrollo digital propio, sus fortalezas y oportunidades. El reto es desigualmente complejo para las diversas actividades desarrolladas por las universidades y es diferencial también para cada una de sus unidades académicas, tanto por razones tecnológicas como por los diferentes desarrollos de las escuelas y facultades derivadas de su ubicación física, su historia y sus recursos humanos, materiales y financieros. La emergencia reclama de todos nosotros nuestro mayor esfuerzo, toda nuestra creatividad y capacidad de adaptación a las nuevas realidades que vivimos. A diferencia de la educación básica, donde el tránsito hacia la educación a distancia ha requerido del apoyo crucial de los padres de familia, en el caso de la educación media, superior y superior, ello no ha sido necesario, debido a que los jóvenes de ambos niveles pertenecen por sus edades a la generación de los nativos digitales y tienen por lo general un manejo suficiente de las nuevas tecnologías en que se apoya la educación digital. Sin embargo, los riesgos de la inequidad social y educativa están presentes si tomamos en cuenta el hecho de que el acceso al Internet y a los equipos tecnológicos están muy lejos de ser universales. De acuerdo con la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares, en el 2018, en ese tiempo, solo el 45% de los mexicanos contaba con una computadora y el 53% tenía acceso a Internet. Por esto quiero hacer mención en la presentación de un libro recientemente publicado por la UNAM, que es Educación y Pandemia, una visión académica, cuyo coordinador general, el maestro Hugo Casanova Cardiel, hace menciones y señalamientos muy importantes que quiero compartir con ustedes. Comenta: la intensidad de todos los jóvenes, mujeres y hombres, súbitamente detenida por el cierre de las instituciones universitarias, representa profundos retos para la educación superior. El campus ha sido desplazado mayormente por estrechos espacios habitacionales donde los universitarios atienden a través de una pantalla las actividades propuestas por sus docentes. Asimismo, las tareas de investigación y extensión se han visto modificadas de una manera radical por el cierre de las instalaciones físicas y por el supuesto general de que la vida académica puede transcurrir
entre pantallas, chats, correos electrónicos, o más claramente, entre Zoom, WhatsApp, Google Classroom. En todo ello, las preguntas se multiplican, comenta. ¿Cuáles son las tensiones que caracterizan a la emergencia que se vive? ¿Cuáles son las condiciones de los universitarios ante la educación en línea? ¿Qué experiencias existen en otras latitudes? ¿Cuántos alumnos universitarios continuarán sus estudios y cuántos se verán obligados a iniciar su vida laboral? ¿Se puede transferir a la pantalla la convivencia académica? Al concluir la emergencia, ¿con qué recursos financieros contará la educación superior? No hay, por ahora, respuestas a todas las preguntas, pero una primera opción es poder plantearlas. O sea, es indudable que en materia de educación superior, como de la educación general, la actual emergencia sanitaria constituye un verdadero parteaguas, por lo que tendremos que hablar de un horizonte educativo anterior a la pandemia y escenarios posibles en el mundo posterior a la pandemia. Las opiniones de los especialistas constituyen un abanico bastante amplio que va de los que piensan que en algún momento volveremos a la antigua normalidad y otros quienes piensan que nunca lo haremos. En este contexto, el Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe ha dado a conocer un conjunto de principios rectores para planear la salida de la crisis del COVID-19 en la educación superior. Primero, asegurar el derecho a la educación superior de todas las personas en el marco de igualdad de oportunidades y de no discriminación. Esa es la primera prioridad y, por consiguiente, todas las decisiones políticas que afecten directa o indirectamente al sector de educación superior deberían estar presididas por este derecho. Siguiente, no dejar a ningún estudiante atrás en línea con el propósito principal de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. La crisis impacta en el grado distinto a los diferentes perfiles de estudiantes, pero es innegable que profundiza las desigualdades existentes y genera otras nuevas. Siguiente, revisar los marcos normativos y las políticas en curso para asegurar medidas estructurales que entiendan la educación como un continuo donde las trayectorias educativas deben ser fortalecidas desde la primera infancia hasta la educación superior y más allá, para minimizar así la fragilidad de los estudiantes más vulnerables que llegan a la educación superior. Otro punto muy importante es prepararse con tiempo para la reanudación de las clases presenciales, evitando precipitación y ofreciendo desde el primer momento claridad en la comunicación a todas las comunidades de las instituciones de educación superior, de tal forma que profesorado, personal administrativo y de servicios y estudiantes puedan ubicarse en el nuevo contexto, conociendo de antemano las disposiciones, los procesos y los mecanismos diseñados para reemprender las actividades docentes. La reanudación de las actividades presenciales de las instituciones de educación superior debe verse como una oportunidad para repensar y, en la medida de lo posible, rediseñar los procesos de enseñanza-aprendizaje, sacando partido de las lecciones que el uso intensivo de las tecnologías haya podido conllevar, prestando especial atención a la equidad e inclusión. Por último, gobiernos e instituciones de educación superior deberán
generar mecanismos de concertación que permitan avanzar conjuntamente en la generación de mayor capacidades del sector de la educación superior ante futuras crisis, cualquiera que sea su naturaleza. Es absolutamente imprescindible involucrar a los estudiantes, al personal docente y no docente en el diseño de las respuestas que las situaciones de emergencia demanden. Esos son los pronunciamientos de la UNESCO en relación a acciones y retos futuros que tendrá la educación superior. Pero en base a estos principios es muy importante que cada institución de educación superior realice una planeación a mediano y largo plazo, sensible a los riesgos y oportunidades en el contexto de la presente crisis, y para ello debe recopilarse la información fundamental sobre fortalezas y debilidades en lo relativo a la tecnología educativa, capacidades reales de conectividad de maestros y alumnos, aspectos financieros, de gestión y de respuesta a la interrupción de las actividades educativas presenciales. En nuestro país, la educación superior vivía de por sí un importante proceso de transformación y cambio, derivado de que el 15 de mayo de 2019, una nueva reforma del artículo 3º constitucional decretó la obligatoriedad de la educación superior y mandató al Congreso la elaboración de una ley general de la educación superior y una ley general de ciencia, tecnología e innovación, a más tardar a finales de este año. Con base en estos requerimientos, la Subsecretaría de Educación Superior, apoyada con un grupo de expertos de la UNAM y tomando como base el proyecto generado por la Asociación Nacionales de Universidades e Instituciones de Educación Superior en el año 2018, elaboró un nuevo anteproyecto que, finalizado en octubre de 2019 y que fue circulado y discutido en 32 foros estatales organizados a fines del año pasado, y a partir de entonces la Secretaría de Educación Pública y las fracciones del Congreso acordaron la apertura de mesas de trabajo que tiene como fin la elaboración del anteproyecto definitivo de la nueva Ley de Educación Superior, que tomará como insumo importante el anteproyecto de octubre de 2019. En ese trance se encuentra actualmente la nueva normativa que en el contexto actual se vuelve necesariamente más complejo. Un aspecto que necesariamente incidirá en la educación superior en nuestro país es el relativo al financiamiento de las instituciones públicas, de los diversos sectores, en una situación de estrechamiento económico del presupuesto de egresos de la Federación del próximo año, del año 2021. Esto derivado del decrecimiento económico que no es privativo de nuestro país y que conlleva a las dificultades relacionadas con el mandato de obligatoriedad y gratuidad de la educación superior. Los desafíos para la educación superior en el futuro son enormes, pero sumando el talento de un gran número de personas, de todos los integrantes de nuestro sistema educativo en la educación superior, tanto públicos como privados, enfrentaremos estos retos y saldremos adelante. Muchas gracias. Requiero al académico José Antonio Armendáriz a efecto de que nos dé la reseña curricular del ingresante Jaime García Gutiérrez.
Hoy tengo el gusto de hacer la semblanza del ingeniero Jaime García Gutiérrez y cómo su ingreso a la academia. El ingeniero Jaime García Gutiérrez es ingeniero industrial, administrador de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestro en productividad con especialidad en ingeniería industrial y maestro en administración de empresas con especialidad en desarrollo organizacional. En su carrera se ha destacado por ser un apasionado en áreas de calidad organizacional. Fue asesor en sistemas de calidad ISO 9000, BDA y QS. Certificó a más de 400 empresas en sistemas de calidad. Capacitó a más de 40,000 usuarios en las mismas áreas. Fue auditor y evaluador del Premio Nuevo León a la Calidad, Premio Nacional a la Calidad, Premio Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma a la Calidad Nacional. Obtuvo diferentes logros en su paso por el sector empresarial, tales como el Premio Asís Ilsa al Mejor Ingeniero de Desarrollo en Nuevos Proyectos por 3 años consecutivos. Impulsó premios nacionales de calidad para el sector empresarial. Fue presidente del Consejo Directivo del Grupo Nova Dinámica. En el área educativa, trabajó en las certificaciones de calidad ISO 9000 para la Universidad Autónoma de Nuevo León, en áreas centrales y educación media superior de la misma universidad. Impulsó la certificación de calidad en el sistema de educación pública del Estado de Nuevo León en escuelas normales. Actualmente es consultor y asesor para proyectos estratégicos en empresas y organizaciones sociales e instituciones públicas y privadas. Cedo el uso de la palabra al ingeniero Jaime García Gutiérrez para que nos haga una breve exposición de su trabajo de ingreso a la academia. Muchas felicidades, ingeniero. Bueno, honorables miembros del Presidium, me da mucho gusto. Voy a romper un poquito el protocolo, ¿no? Me da mucho gusto estar con ustedes. Estoy muy feliz, muy contento. Estoy lleno de gozo. Pero aparento otra cosa, ¿no? Me gustaría que sonriéramos un poquito. Yo voy a hablar de la parte que sigue después de la educación. Yo sí tengo talento, ¿sí? Voy a hablar de un liderazgo nuevoleonés que fue ejemplo, ¿no? Don Eugenio Garzazada, ¿sí? Voy a brincar parte del pasado. En 1893 nací, yo soy Eugenio, acabo de resucitar aquí con ustedes, ahorita ando sobre 127 años. ¿Qué pensaría yo con lo que está sucediendo ahorita? Yo en 1917 mi padre me manda a trabajar a Cervecería Cuauhtémoc, ¿sí? Después de haber estudiado ingeniería civil en MIT, técnico por naturaleza. En 1919 me toca la pandemia de la famosa fiebre española. Murieron 50 millones de seres humanos, no sé si recuerden por ahí, los que han leído sobre esto. Andábamos en Nuevo León con tapabocas, fíjense, con tapabocas, ¿sí? Tuvimos una crisis también porque el ejército que protestaba contra Porfirio Díaz antes de 1910, pues había destrozado cervecería, su maquinaria, su sistema administrativo, ¿verdad? Y yo, joven, 24 años, en el 17, pues comenzamos a trabajar. Mis hermanos y yo comenzamos a echarle muchas ganas y pues había mucha escasez de productos, ¿verdad? Para 1924-25, pues no teníamos vidrio porque importábamos el vidrio, entonces teníamos era muy caro la importación y muy difícil. Y entonces creamos por ahí, pues vidriera de Monterrey, ¿verdad? Entonces, pero tampoco teníamos cartón para producir y creamos titán. Y así nos fuimos yendo. ¿Se imaginan con toda esa problemática que teníamos y había pasado la Primera Guerra Mundial y ya venía la Segunda y nosotros seguíamos echándole muchas ganas?
Pero para esto, para el 24 al 26, nosotros ya comenzamos a desarrollar el sistema médico para nuestros trabajadores, ¿verdad? El Hospital Cuauhtémoc o Clínica Cuauhtémoc, para poder dar abasto a las enfermedades que no pudimos atacar en 1919 por la fiebre. O sea, en momentos difíciles de la vida es el momento que tenemos nosotros también para crecer y para luchar. Mi padre muere en 1933 con problemas financieros y nosotros comenzamos a crear otras instituciones. No teníamos fichas y comenzamos a producir la cerveza en acero, entonces teníamos que tener, pero no nos surtían acero del extranjero, tuvimos que crear Ilsa, hojalata y lámina, acero de baja densidad para poder hacer el bote. ¿No se acuerdan algunos de ustedes de la edad o arriba de 60 años, ¿verdad, compañero? La cerveza venía en un bote de fierro, se oxidaba, ¿sí? Y teníamos que hacer las fichas con con un troquel muy fuerte. Y creamos famosa una empresa para hacer moldes, para hacer los moldes de vidrio y los moldes de cartón y los moldes para las fichas. Pero no teníamos la etiqueta, tampoco teníamos la etiqueta, ¿verdad? Y creamos una empresa para hacer la etiqueta y el papel Maldonado. Con algunos amigos nos asociamos. Fíjese, después del estudio a lo que nos tenemos que enfrentar. Porque ser ingeniero es un buen principio, no es un buen final, es un buen principio. Lo importante de la educación es aprender a aprender. ¿Estamos? Aprender a lograr las oportunidades. Y en tiempo de crisis es el momento más idóneo para echarle todas las ganas y ser triunfador. En el sentido que ustedes digan. No nomás en lo material, sino en la autorrealización también. Y así nos fuimos creciendo, pero para el año 1940 nosotros ya teníamos la clínica, pero ya habíamos desarrollado el sistema de vivienda, que el gobierno lo hace hasta 1970, Infonavit. Nosotros ya dábamos casas, la colonia Cuauhtémoc, Las Puentes, nuestra competencia, Carlos Prieto de Fundidora, también tenía sus colonias. ¿Estamos? Ya le surtíamos las despensas a nuestros trabajadores, no te muevas. Nosotros te llevamos surtidespensas. Creamos también los autodescuentos. Pero teníamos problemas con el financiamiento y creamos Bancomer, ¿sí? Y entonces, fíjense cómo se fue dando esto. Y este es un caso que tenemos que analizar. Ahorita la educación nueva también es la revisión de los casos. Hablamos mucho de Japón, que un país tan pequeño, sin beneficios naturales, ¿cómo se ha desarrollado? Pues si vemos en el mapa, Nuevo León no es un estado muy agraciado, no tiene frontera, hay Colombia que ahí se la inventaron, no tenemos costa, el 60% es montaña, ¿verdad? ¿Dónde está el éxito de Nuevo León? No es soberbia, no estoy hablando de esto, no es soberbia, es ¿qué pasó en Nuevo León? ¿Por qué no pasa en todos los estados? Hubo una cervecería Moctezuma, hay una cervecería Modelo. ¿Qué pasó en Toluca? ¿Pasó lo mismo que en Monterrey? No. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál es la variable clave que nos ha llevado a ser triunfadores? Entre comillas, ¿sí? Y así fuimos desarrollando bienes raíces, empresas de bienes raíces, y nos fuimos yendo a nivel internacional. Creamos las hadas para que todos nuestros trabajadores se fueran a las playas con precios muy económicos y disfrutaran. No sé si algunos de ustedes vivieron conmigo eso. Yo soy Eugenio y tengo talento, ¿sí? En 1974, pues me pasa lo que me pasa, ya no quiero platicar de eso, porque me dio mucha tristeza. Ahorita con 127 años estuviera trabajando con ustedes y Monterrey fuera otro,
porque Vancomer ya no es mío, Vancomer es de los españoles. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es el distingo de ser un estado sin recursos y estar donde estamos? Y ahí es donde yo he estado analizando y yo estuve trabajando mucho sobre el recurso humano. La diferencia ha sido el recurso humano. A mí se me ocurrió en aquellos años, pues, crear la cuestión de valores dentro de la empresa. Y cada junta que teníamos, arrancábamos repasando todos los valores. Sé que muchos empresarios nuevoleoneses y nacionales lo están haciendo. Disciplina, hay que ser disciplinados. Sencillez, no soberbia. Puntualidad, solidaridad, honradez. Ser emprendedores por naturaleza, ser emprendedores, en mi empresa o fuera de la empresa. Si yo te enseño es para que triunfes y sal fuera, porque muchos proveedores de mis empresas han sido alumnos de la propia. Les quiero decir que yo soy el empresario ese, pero actúo totalmente diferente, porque don Eugenio era humilde, era sencillo. Se batalla mucho hablar sobre él, porque nunca dejó memorias, nunca inauguró una de sus grandes empresas. Un hombre callado, serio, muy puntiagudo en sus decisiones, pulcro en su lenguaje, nunca grosero, ¿sí? Controlaba su carácter. ¿Estamos? Y luego me faltaron técnicos y fundamos el TEC. Y creamos una revista que fue impactante, se llamaba Trabajo y Ahorro. La base de todos mis trabajadores es trabajo y ahorro. El primer año arrancamos, si el trabajador ahorraba el 5%, yo le regalaba el 5% anual. A los siguientes 5 años, 10%, y yo le regalaba el 10% si lo ahorraba. 15%, y yo le daba el 15% a los siguientes 5 años, y a los siguientes 20%, y te regalo el 20%. Más los intereses que provocan tu ahorro, ¿sí? A mí me tocó trabajar en una de las empresas, ya hablando como Jaime García. Yo digo, oye, durante 20 años, el 24 de diciembre y el día 1 de diciembre, no salíamos con la familia. Nos sentíamos orgullosos de quedarnos trabajando 24 horas en las líneas de producción. Orgullosos, presumíamos, fantochábamos de que nos quedábamos a trabajar. Pero teníamos trabajo y teníamos ahorro. ¿Estamos? Entonces fundamos, faltaban técnicos y fundamos el TEC de Nuevo León, ¿sí? Empresa que tiene actualmente más de 100,000 alumnos. Somos una de las instituciones más importantes a nivel universal. Tenemos 26 campus, fíjese, 100,000 alumnos, ¿sí? Pero el 48% de mis alumnos tienen becas financieras. El 30% participa en la cultura de los estados donde tengo los campus. Participan en áreas deportivas el 49%. De mis alumnos, de 100,000, 50,000 están ocupados con deporte. El 25% forman parte de los grupos estudiantiles. Graduamos cada semestre 5,000 alumnos. Servicio social tenemos 2,686,000 por año de servicio social. 3,080 proyectos y 11,499 alumnos estudian en el extranjero, con parte becados y parte financiados. Esto es lo que es el TEC de Monterrey, ¿sí?
Aquí lo importante es, aparte del estudio y de recibirnos, ¿a dónde vamos? ¿Cómo vamos a hacer? La trazabilidad y el seguimiento de lo que estamos estudiando. Porque en mi generación, los más inteligentes no fueron los más exitosos. Los más chachalaqueros y más tomadillos son los más exitosos. Fíjense, presume un compañero de mi generación. Los 10 primeros lugares de mi generación, de los 40, los 10 trabajan para mí. Y yo fui el penúltimo lugar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué es la inteligencia? La inteligencia, ¿por qué nos miden? Coeficiente intelectual, matemático y verbal, ¿sí? Pero la inteligencia emocional, la inteligencia espiritual, la inteligencia social. Déjeme, le decía yo a mi padre, no me deje mucho dinero, déjeme buenos amigos, y con eso sobrevivo, ¿verdad? Entonces, la actitud, señores, es importante después del estudio. Con esto concluyo. Muchas gracias. Solicito al académico Stephen Murray tenga a bien realizar el resumen curricular del ingresante, don Homero Rico Garza. Como pueden escuchar, es que somos algunos extranjeros en la Academia de Historia y Geografía. Yo soy uno de ellos. Yo soy de Irlanda, de Dublín, la capital de Irlanda. Homero Rico Garza. Tengo un currículum muy corto, pero estoy segurísimo que hay muchos logros en su currículum. Ha sido director de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación Pública, director del Turismo del Estado de Nuevo León, director de Educación Medio Superior de este Estado de Nuevo León, director general de COSITE, sí, de Nuevo León, y presidente de una organización de educación medio superior. Okay. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Sin romper protocolo ni nada, yo quiero primero agradecer enormemente la invitación a formar parte de esta academia. Debo decirle, porque primero tenemos que ser honestos, el tiempo me gana, fui invitado y no soy irresponsable, se me quedó mi currículum, pero me lo sé de memoria. Yo inicié mis trabajos en educación media superior. Actualmente estoy desde 2013 como director de media superior en el Estado de Nuevo León y les quiero participar mi experiencia como director de manera no soberbia, como decía nuestro compañero, ser analítico profundo y arropar algunas cosas que mi amigo el Tigre Toño, así le decimos por cariño, que fue secretario de Educación, él habló, pues no de manera endogámica de educación superior, yo puedo hablar de manera no endogámica, pero general, de educación media superior. Por invitación del gobierno anterior y este gobierno, hemos transformado la educación superior, pero sobre todo les quiero decir lo que decía mi amigo Marcelino, lo que decía Olga. Yo creo que primero para ser docente y para trabajar para educación y en la academia tenemos que tener gusto, devoción, pasión, no tener limitaciones, ¿verdad? Como decías tú que te quedabas el 24 de diciembre, yo también me las sé todas esas. Trabajamos en fin de año. Les quiero comentar
Lo que yo hice en mis inicios en 1979, yo surgí como un buen candidato sin presunción de mi generación en 1978 y me dieron un lugar en aquellas escuelas que se estaban haciendo, que se llaman ahorita actualmente, antes se llamaban CETAS, no los CETAS de ahorita, Centros de Estudios Tecnológicos Agropecuarios, y luego se cambió el nombre de CEBETAS, Centros de Bachillerato Tecnológico Agropecuario, y luego se llamó de JETA, Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria, y luego de JETAM, con el de Ciencias del Mar. Y así es el aprender y el transcurrir en la educación que sufre muchas transformaciones. Cuando yo les digo a los maestros que todo se puede hacer si tienes actitud de servir, si te gusta dedicarle. Un grave problema que hay en educación media superior, sin decir subsistemas de educación que conformamos las educaciones públicas, pues la alma mater, que tiene 36 planteles educativos en la Universidad Autónoma de Nuevo León, el CECITE que presido ahorita y dirijo, tenemos 34 planteles, tenemos de JETA 10 planteles, de JETI, que les llamaron ahora WEMSTIS y WEMSTAS, y de todas maneras cambian cada gobierno, y ahorita ya creo que abrogaron eso y otra vez van a hacer Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, CECITIS y CEBETIS. Por aquí hay una persona de CECATIS, ¿verdad?, que están prendidos de esto. Quiero también reconocer el esfuerzo de la gente que trabaja a todos los docentes de Nuevo León, en particular a los de media superior. Pero CECATIS, siendo un nivel de educación, de capacitación para el trabajo, porque no es preparatoria y no es secundaria, pero hace un gran esfuerzo y pues como decía ahorita mi compañero, que Nuevo León tiene mucha actitud y emprendedurismo y ahí se forma mucha gente para capacitarse para el trabajo para las empresas. Es muchas cosas las que les puedo platicar de mi experiencia que tengo en los últimos 7 años en media superior. He visto la transformación, la creación de nuevos subsistemas. No me dejará mentir aquí Antonio, que cuando fuiste secretario de Educación no existían los telebachilleratos. Cuando se crea por decreto constitucional la obligatoriedad, se dio la cuestión de cobertura. Cuando me quedo yo con el ingeniero y me sigue nombrando como director de media, fui muy afortunado. Y somos muy afortunados los que vivimos aquí en Nuevo León, porque yo voy a muchas partes, he estado en los CONAEDUS, los Consejos Nacionales de Educación de Media, y me dicen, ya no hables Nuevo León, porque nos apantallas. O sea, es que a mí tengo 65 años, decía aquí a José Luis, ¿verdad? Jaime, ya no pagamos tenencia, pero tenemos muchas ganas de trabajar, mucha actitud de servir, y yo todavía, aún así, no quiero presumir, dedico de lunes a viernes 7 horas diarias en CECITE, porque hay muchas áreas de oportunidad. Esta pandemia nos transformó a ser creativos, proactivos, nos movió así, nos dejó sin alas, sin respiración y sin nada, pero aparte sin equipos, sin conectividad, Quiero decir algo, no es una crítica meramente constructiva. Aparte de la Autónoma de Nuevo León, que yo recuerde, aparte del Tecnológico de Monterrey, la UDEM, la UR, tienen plataformas virtuales. Yo manejo, y se lo he dicho a la maestra Ángeles, a la cual admiro mucho, también es muy empeñosa y muy proactiva, como el señor gobernador. No manejemos el término de virtual y en línea, manejemos educación a distancia. ¿Por qué esa distancia? Porque no estamos en el aula, porque la gente que sabe aquí académica, aquí hay una mesa muy nutrida también de gente académica, el tener una plataforma con todos los contenidos, simuladores, laboratorios, no cualquiera la tiene, y aparte actualizada. Entonces a mí me dieron esta encomienda y pues ya se nos va a acabar el sexenio y pues si me vuelven a contratar les sigo. Hemos hecho modificaciones curriculares las que quieran,
Se tocó el tema aquí de la compañera Olga, a la cual también admiro mucho, y de las escuelas técnicas terminales de formación para el trabajo. Me encontré con una área de oportunidad tremenda, que daban secretariado, taquigrafía y mecanografía. Todo está obsoleto. Fue muy bueno, pero cambió esto, nos transformó, y hemos también cambiando la currícula de todos y gente muy reacia al cambio. Pero he sido yo, a mi largo de mis 42 años, he sido una persona que no me vence nada. No me vence nada más que la enfermedad a veces, y a veces voy catarriento, y todavía no puedes ir con catarro porque te corren. Pero iba catarriento mormado con las alergias, pero les voy a decir algo. En 1982 me invitan como agropecuario, yo hice mi maestría y la terminé en el TEC en el 83, pero era una maestría presencial, con exámenes presenciales y con mucha exigencia. No podía llevar más de 3 materias porque no podía. Era trabajar desde las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche, y síguele con aquellas mainframe, ¿verdad? Que teníamos, que corríamos, ¿te acuerdas de COBOL, Jaime? ¿Te acuerdas de esas cosas? Y luego se empezó ya paquetería del multiplan, de Lotus 1, 2, 3, y ya no sabías, pues ya te quedabas de... Les quiero comentar experiencias en lo personal que puede servir de referente. Ahorita comentaba Antonio que las redes digitales para la gente, o no sé quién más comentó, para la gente de secundaria y de repente de prepa, es algo muy versátil, es algo que no se les da ningún problema. Cuando yo estudié, Toño, Jaime, gente de contemporáneos, yo quería entrar a carpintería, y me dijo mi papá, no vas a ser carpintero, entra a mecanografía. No, papá, que nada más tienen para mujeres. Y había comprado yo mi cegueta y mi madera, mi triple. Dijo, te vas a mecanografía y me lo vas a agradecer. Que esa piensa de mi padre. Cuando yo estaba en la maestría, a mí me becaron mi beca comisión, pero beca comisión de veras, de que lo que tenía que hacer. O sea, cuando yo había ese jurado que teníamos que tener gente más preparada en agropecuarias. Les quiero compartir algo con un sentimiento grande. Yo terminé en 1983 mi maestría con mucho esfuerzo de trabajar y vender cosas adicionales porque el TEC era muy caro. Yo tenía mi sueldo comisionado, muy buen sueldo, porque ya estábamos homologados desde ese tiempo, y fui el primer maestro en Tamaulipas que tuvo una plaza homologada con el Politécnico por estudios. Y eso me llena de orgullo, de satisfacción. Se puede. Y les voy a decir mi origen. Yo nací en un pueblo que ahora es mágico, que se llama Linares, Nuevo León, ¿verdad? Donde la casta divina estaba todo lo que daba, y mi mamá era de ese sector. Yo jamás lo practiqué. Mi sencillez, Marcelino me conoce a mi familia, ¿verdad, Marcelino? Soy auténtico. Cuando me dicen a mí que soy burgués y rico, le digo, gracias a Dios desde que nací, porque ni me conocen ni me juzgan, y yo me apellido Rico. Por eso soy rico desde que nací, ¿verdad? Entonces ya se poncha ya la gente. Entonces yo les digo, ¿por qué juzgan a la gente sin comprender? Quiero interactuar en muchas cosas de mi experiencia. El licenciado Natividad González Parás me confirió como una persona de asesora, y aparte de atender gente que terminaba a la 1 de las 2 de la mañana en el Foro de las Culturas Universal. ¿Sí? ¿Perdón? Sí, para que no interfiera. En el Foro de la Cultura Universal todavía tuve la desfachatez. Aquí está mi amigo Humberto González, que fuiste testigo de cómo apantallar a la gente, ministros de educación, ministros de lo que tú quieras. O sea, cómo te posicionas si no tienes playa, no tienes nada, pero tienes muchas ganas de jalar. Y yo le dije al licenciado Natividad, licenciado, vamos a hacer algo majestuoso en las rutas de García. ¿Te la avientas? Sí. ¿Sí? Y ese tipo de cosas a mí me apasionan. Y llevamos a todos los ministros de partes del mundo. Entre tantos, me llamó mucho la atención el de Australia, que se quería quedar aquí, a que lo siguiera en tour. Porque le platicaba yo, a mí me gusta cocinar, pero me tuve que leer
para saber cuál era el arte de la cocina culinaria aquí de Nuevo León, pero aparte la fusión de sabores, me tuve que poner a leer. Y aparte, como soy un poquito picky y quiero romper los esquemas tradicionales, me puse a hacer, los que me conocen, que son contemporáneos míos, hacíamos planas en papel ministro de caligrafía con tinta china, ¿verdad? O con tinta de tajo, con tajo, ¿verdad? Y se te manchaba porque si te atoraba el tajo ya estaba despuntado, manchabas toda la plana. Y volvió a hacer, ¿sí? Y a mí me educaron en un colegio donde no se permitía borrar. Entonces teníamos que tener seguridad de lo que escribíamos. Y bueno, fueron cosas que pues hasta ahorita no siento yo traumas. Esto ha transformado mucho para bien y para mal. Me dicen a mí, mi secretaria hoy, Charito, que la debe conocer también Antonio, me dice, doctor, yo la admiro mucho, siempre dinámico, siempre muy competente, muy actualizado. Y me dice, ¿y qué grande está? Le dije, pues ya no me lo dejes. Y eso ya me mandaste ya a la borda. Me gusta, soy muy inquieto estar actualizándome, escuchar. Alguien decía un lema, en educación no terminas de aprender, ¿verdad, Humberto? Todos los días aprendes experiencias y demás. Y yo estoy muy contento ahorita que en CECITE tengo apenas 3 meses y pues ya me están invitando en México para capacitar directores generales porque transformé esto en un santiamén, pero con la ayuda de toda la gente. Y aquí hago una pausa, reconocer a los docentes de cualquier nivel la creatividad, la entrega, y cuando la gente ve que uno se empeña, la gente jala porque jala, pero si tú exiges sin saber, hay un dicho que decía mi papá, para mandar hay que saber hacer las cosas. Y voy a cambiar ahorita de un tema, de lo que decía la falta de equidad o de igualdad en las cuestiones. A nosotros nos someten en media superior, no quiero hablar más que de media superior, a 2 pruebas estandarizadas de Planea y PISA, ¿sí? Que pues están probadas, pero los académicos me dirán, ¿por qué escogen al azar en PISA? Debería ser estandarizada y escogen cierto porcentaje de gente y te miden las competencias de los alumnos. Y si está estandarizada en Planea, pero ¿qué pasa? Como por ser una prueba estandarizada, no lo he entendido, si me ayudan. Yo he estado en CONAIDOS diciendo y ahí se queda nada más en mi exposición. Si tú tienes para crear una escuela pública tienes que hacer un estudio de factibilidad, pero cuando tienes un derecho constitucional, esa fuerza, con lo que tienes la haces. Y ese es el reconocimiento que yo le doy a los gobiernos y el reconocimiento que le doy a los docentes. ¿Cómo es posible donde no hay conectividad en un telebachillerato que está en Mier en Noriega, donde da vuelta el aire, tenga la misma exigencia que un chavo del TEC? ¿Sí me explicó? Y con todo y eso, ya se me olvidó y me brinqué a todo esto de lo de mecanografía. ¿Saben que eso me ayudaba yo mucho en el TEC? Haciendo trabajos a mis compañeros porque parecían goteras o gallinas picando maíz, no conocían el teclado. Ahorita todo el mundo lo conoce, ¿sí? Pero cuando yo empecé con mecanografía, a la semana de cuenta que me hicieron invidente, me taparon el teclado. Ya me iba a tener que decir, SDFG, ñ, la cajota derecha. Ni Lilo ni Lola son lisos, la sosa Lola hacia sus ositos. Son los primeros ejercicios de mecanografía, ¿te acuerdas, señor? Entonces, ese tipo de vivencias, yo he visto lo que decía Marcelino, por eso quiero hacer ese engranaje de testimonios de lo que yo he vivido en mi carrera profesional. Marcelino dice que ¿por qué te pones barreras? Eso es ser pobre, porque la gente a veces trabaja en educación sin tener la vocación para servir. Tenés que tener mucha paciencia, tienes que tener mucha tolerancia, ¿sí? Yo trabajaba
con grupos de 60 en un cebeta en el Barretal, Tamaulipas, y ahí está mi placa. Fui el primer primera escuela a nivel nacional que hizo un proyecto de FIRA. Era un fideicomiso que no era un fondo no revolvente de equipamiento para la tierra y para todas las granjas. Y eso fue un prototipo nacional y me gané la beca en el TEC. Sí, tenía 25 años. Bueno, entonces he sido muy inquieto, muy intenso a mi largo la carrera. Yo les quiero aportar mi testimonio. Puedo aportar muchas cosas en la cuestión de academia, pero pues aquí hay gente sumamente preparada y también voy a aportar mis ideas. Actualmente, les platiqué más o menos del Foro de las Culturas, que me aventaba esas cosas de tener sujeto un teleférico, atender a 200 personas, entre ellos el gobernador del estado, y servir sin cocina allá arriba en las grutas, donde estaba la caverna, o la cueva, como nada más con un clima muy padre, que afuera está a 40 grados y adentro está a 18 grados. Sin ninguna infraestructura serví una cena de 5 tiempos. Y luego tuve la loquera, porque de repente, como dices tú, tienes talento. Talento no para pantallar, talento para explotar, porque Nuevo León es una cuna de grandes personas. Y yo puse en cada menú, y se lo voy a regalar a ustedes, se lo voy a reproducir, en papel amate con tinta china. Con poemas de Bernardo Reyes, ¿sí? Entonces, me gusta mucho eso, me gusta innovar, me gusta crecer y por eso sigo trabajando, también por necesidad. Pero, si Dios me lo permite, concluyo ese sexenio y me voy a dedicar a estas obras que hacen ustedes, porque sí devenga mucho que esté presente, porque yo voy a servir. Voy a servir, así me enseñó mi familia, así me enseña el gobernador, de estar todos los días por acá. Hemos ahorita transformado muchas cosas en media superior. Desafortunadamente soy como el prototipo del norteño, tú, Jaime. No me gusta más que dejar una huella, pero con algo que esté implícito en los planes y programas. No me dejará mentir aquí, Toño. Las escuelas de capacitación para el trabajo son muy buenas porque hay mucho obrero que no tiene preparatoria, ¿ok? Y no tiene la capacidad ya de estudiar porque les gana el día a día, salen a las 5 de la mañana, llegan a las 9 de la noche a sus casas, para estudiar en línea está difícil. Entonces, ya estamos modificando las currículas de todos lados. Ahorita, hoy por hoy, acabo de certificar los 17 planteles de bachillerato tecnológico y CECITE, los acabo de certificar con las nuevas carreras y aparte darles el visto bueno ¿cómo se llama? De darle seguimiento a esas carreras, refrendar ese compromiso de la educación de acuerdo al plantel y su región donde está instalado y lo que necesiten los empresarios. Y les quiero comentar que metí una carrera y me la aprobaron, y esa carrera se llama fundición. Y está en el plantel del Carmen, es la única a nivel nacional. Pero tengo un gran aliado, la empresa de fundición que está en el Carmen, que necesita gente con capacitación. Y les puedo platicar un sinnúmero de cosas. Hice el REBOE con la gente de Ternium, una escuela, la Roberto Roca, para gente de ahí de Ternium. Y cosas que hemos hecho a lo largo de los puedo escribir en todos lados y se los puedo firmar. Lo que les digo de allá del Cebeta es cierto. Lo que les digo de cuando estuve en Recursos Humanos en el sexenio del licenciado Rizzo, se abrogó la ley de Estelión, ¿te acuerdas, Humberto? ¿Verdad? Era una ley que pues la gente era fuera de contexto, no había sustento financiero y pues qué bueno que lo ganaron y participaron, Humberto es de esa camada, ¿verdad? Pero estamos hablando que gente que estaba en activo recibía bonos de 500,000 pesos, más todo el aguinaldo y más todo, y les daban un sobresueldo, pero es otra cosa. Y ahorita en CECITE estamos haciendo cosas, pero me tocó eso, Toño. Cuando yo fui director de personal, no me dejará mentir, él era maestro de Ciencias de la Educación en la Escuela Fernández de Lizardi.
Les hice la nivelación salarial, estaba esa escuela de parte. Pero les quiero decir algo, fíjense lo que les voy a decir, qué interesante es. Se llamaba una valoración académica carrera magisterial. No había lectores ópticos. Me aventé 5,000 alumnos a capela, como en una semana y media, a revisar las escuelas técnicas, ¿sí? De secundaria. Cuando tú tienes ganas de trabajar, lo puedes hacer. Ese tipo de cosas no están plasmadas, pero vuelvo a decirte, a Humberto, si no hay un maestro aquí federal, de federalizado no hay. Fue el primer estado que tuvimos la federalización. El primer estado de la República Mexicana, fíjense lo que les estoy diciendo. El primer estado que certificó carrera magisterial y yo fui director de personal. No lo hice solo, lo hice con mi equipo. Y cuando yo entré, todavía, tú conociste al maestro Dimas, toda institución en mesas de trabajo de secundaria. Tenía un libro así, que era una Biblia toda así, y así es. El diario era así, de 2 manos y terminaba como a 5 manos, de las ojeadas, para cambiar los estilos muy buenos, pero que ya habían prescrito, para meter todo un sistema de computación. Se mostraron muy reacios, porque no sabían computación. Entonces yo les enseñé, me sentaba yo a decirles cómo lo hicieran, y lo enseñaban. Eso es lo que he hecho a lo largo de mi carrera. Yo no vine a presumir, quiero decirles las vivencias que hemos tenido y en lo que estamos trabajando académicamente hablando. Tenemos ahorita una oferta educativa muy grande concentrada en la mancha conurbada, que es Monterrey. Tienen más grados de dificultad otros estados, pero sí tenemos una dificultad, lo que decía Toño, y lo vuelvo a refrendar. El gobernador ha metido mucho empeño, pero a veces no se puede, y con esta pandemia vamos a quedar más rasurados. Hay una cobertura ahorita del 92%, cuando estuvo, yo creo, el ingeniero, debería andar en el orden del 50-52%. En este mandato del ingeniero Jaime, les quiero comentar, porque mucha gente no lo conoce, Marcelino ya ha estado en todo el sur del estado. Si tienes una escuela, tienes que tener escuelas de calidad, que la gente no se vaya, que no se pierda. Se pierden muchos jóvenes en el vicio, pues se corrompen, vaya. Fundamos 76 telebachilleratos. Esa era mi cuestión, que les dijera que estaba haciendo, con estudios de factibilidad, y son de veras. Este año tuve la dicha de graduar casi 1,000 alumnos ¿Perdón? Tuvimos la dicha de graduar 1,000 alumnos con enseñanza reconocida en todos lados y certificados. Cierro esto. Si alguien trabaja en CECITE, este año tuve la oportunidad, por mi intensidad, acabo en junio, entré, para agosto, registré 3,700 certificados en DEGAIR y en la Dirección General de Profesiones. Sí se puede cuando tienes voluntad. Tener un histórico hoy por hoy, los alumnos no les cuesta 1 centavo el certificado, eso fue un mandato del gobernador. ¿Puedes? Claro que puedo, ¿verdad? Oprimas en su liga, pones tu CURP y sale tu certificado, como un acta de nacimiento. Entonces, eso se puede compartir con las nuevas experiencias, de vertir lo que a lo largo de mi carrera he hecho, porque son cosas que no me van a poner barreras, son aprendizajes del andar cotidiano. Y cierro diciéndoles, ¿y ese hombre quién es? Homero Rico estudió, soy miembro de siete hermanos, y soy el quinto, y hago honor a un adagio taurino: no soy quinto malo, ayudo a todo el mundo. Malo en el sentido estricto de la palabra. O sea, soy buena gente, este cuerpo es bondad, este cuerpo es de atención. Estoy a las órdenes de todos ustedes, de compartirles mis experiencias y que ustedes me compartan para seguir aprendiendo. Y les quiero comentar que aparte de todo lo que he hecho, hay muchísimas obras por hacer. Esta pandemia, ahorita estamos viendo los acuerdos, que Toño sabe perfectamente de qué hablo, de los acuerdos de educación. Estamos trabajando sobre el acuerdo 1516,
por la pandemia nos obligó a transformar esto. Estamos haciendo modalidades mixtas y modalidades en línea. El señor gobernador, cuando me dijo, oye Rico, ¿qué podemos hacer para dar cobertura? Una universidad en línea. Tenemos la Universidad Ciudadana gratuita para que todos tengan accesibilidad a la educación y se ofrece preparatoria y 5 carreras y 5 maestrías. Eso es lo que estamos haciendo. Yo fui pieza piramidal dentro de esta administración para iniciar desde la plataforma del diseño de páginas, no hacer copy-paste, de verdad. O sea, nos dimos en la tarea de hacerlo. Sí se puede hacer todo cuando tienes voluntad y apoyo. ¿Y saben qué? Cuando se trabaja en armonía, en un clima de igualdad, no de envidias. Eso es lo que yo comento todos los días. A mí todos los días me llegan con chismes de radiopasillos y les digo yo, díganme cosas bonitas, no chismes. O sea, ¿qué puedo hacer? Porque pues del chisme no vives. Cierro con esto, volviéndoles a reiterar todo mi agradecimiento y lo que yo pueda estar de mi parte y aportar para esta asociación, lo hago con muchísimo gusto, con mucha devoción y con bastante gusto. Muchísimas gracias.